¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría y en esta oportunidad nosotros vamos a seguir avanzando con el tema de ángulos en posición normal. A ver chicos, ¿qué significa eso, jóvenes? Ángulos en posición normal, o también conocido como ángulos en posición estándar, o también les puede venir pues como ángulos en posición canónica. Ya chicos, tiene tres nombrecitos: ángulos en posición normal, en posición estándar o canónica. Ya muchachos, vamos a ver entonces, jóvenes, la aplicación pues de este tema en la vida real. Tenemos que conocer primero algunos sistemas, en este caso pues el unidimensionales, conocido como la recta numérica, ¿no? Este de acá es una recta numérica donde ustedes saben muy bien pues que en el centro se ubica el número 0, a la derecha están los números positivos, ¿no? Y a la izquierda pues están los números negativos, ¿no? Ten en cuenta que en una recta numérica yo puedo ubicar ¿qué cosa? Yo puedo ubicar todos los números reales, pues no todos los números, por ejemplo el valor de Euler, el valor de pi, los números naturales, los números enteros, ¿no? Y todo ese conjunto se le conoce como números reales. Muy bien, pero si yo junto dos rectas numéricas, es decir, una vertical y una horizontal, muchachos, sí, una horizontal, donde la horizontal se le conoce como eje X y la vertical se le conoce como eje Y, o eje de las abscisas y eje de las ordenadas, ¿sí, muchachos? Entonces al momento de cruzarse van a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Tengo acá dos sistemas, ¿no? Dos sistemas, pues se llama sistema bidimensional y este sistema unidimensional, ¿no? Donde en este sistema pues esta parte se le conoce como primer cuadrante, ¿no? A este se le conoce como segundo cuadrante. Este de acá es un tercer cuadrante, ojo que se cuenta, se empieza de aquí de forma hacia sentido antihorario, y este de acá cuarto cuadrante, ¿no? A cada punto de este sistema de coordenadas, cada punto se le va a asociar pues ¿qué cosa? Se le va a asociar un par ordenado, ¿no? Quiere decir, este punto que está acá se le asocia con este punto que está acá, ¿no? Este de acá para el y negativo y este el y positivo, ¿no? Para la derecha son positivos el x, para la izquierda son los negativos, ¿no? Hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿no? Es una pequeña introducción, muchachos, para poder llegar a lo que son ángulos en posición normal, ¿ya? La aplicación en la vida cotidiana, muchachos, de un plano cartesiano pues es infinita, en realidad hay varios, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes de repente han visto, hay gente que está hospitalizada hoy en día pues por el famoso coronavirus, ¿no? Automáticamente nosotros, una persona cuando está pues ya gravísimo, ¿no? Y cuando deja de palpitar pues su corazón, date cuenta pues que hay un sistema, ¿no? Una función como esta, ¿no? En el cual automáticamente si esto de acá sigue vibrando es porque todavía la persona está viva. Cuando hasta un momento solamente es lineal y automáticamente no significa que la persona ha fallecido. Por lo tanto, esto de acá es un conjunto de puntos, ¿no? Es un conjunto de puntos que yo lo puedo representar en un plano cartesiano, ¿no? Entonces hay una aplicación, jóvenes, de los ángulos en posición normal también, ¿no? Más que todo en el plano cartesiano. Por ejemplo, también en un plano cartesiano podemos dibujar nosotros, ¿no? Nos dan puntitos y en esos puntitos yo puedo dibujar una figura. Esa figura yo lo puedo pues representar también de forma simétrica o de forma reflexiva automáticamente, ¿no? Entonces podemos hacer muchas cosas, jóvenes, con los planos cartesianos, y en ahí vamos a encontrar a quienes, a los ángulos en posición normal. Muy bien, esta es una pequeña introducción. Vamos a empezar entonces nosotros con la definición de ángulos en posición normal. Veamos, un ángulo θ está en posición normal. Mira, decimos que un ángulo θ está en posición normal, o también conocido como posición estándar o canónica, si su vértice está en el origen de un sistema coordenado rectangular, es decir, en un plano cartesiano, pues, ¿no? Su lado inicial coincide con el semieje X positivo de las abscisas y su lado final se ubica en cualquier región del plano. A ver, me explico, joven, de forma inmediata. Mira, yo tengo acá un sistema coordenado, un sistema rectangular, más conocido como plano cartesiano. Ahí está, te acabo de indicar en antes que este de acá es el eje X, o eje de las abscisas. Este es el eje Y o eje de las ordenadas. Muy bien, ¿qué más? En este caso, pues este ángulo θ va a estar en un ángulo, o va a ser un ángulo en posición normal siempre y cuando su lado inicial, mira, su lado inicial coincide con el semieje X positivo, mira, coincide.
¿sí? Si coincide en el semieje de X positivo, o sea, empieza ahí, jóvenes, el ángulo, digo automáticamente que es un ángulo en posición normal. Y además su vértice tiene que estar, ¿qué cosa? Tiene que estar en el origen, pues, en el origen de coordenada rectangular, es decir, en la intersección de las dos rectas, ¿no? Entonces, a ver, con un pequeño resumen. ¿Cuándo decimos que es un ángulo en posición normal? Cuando su vértice de ese ángulo coincide con el sistema de coordenadas en el origen y su lado inicial empieza, jóvenes, en el semieje X positivo. Ya, muchachos, eso es un ángulo en posición normal. Y su lado final no interesa dónde, puede terminar en cualquier cuadrante. Tengan en cuenta que este se conoce como primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Eso acá puede estar en cualquier cuadrante o también puede pertenecer a un semieje. Ya, muchachos, muy bien. Listo. Continuamos con un pequeño ejemplo, a ver si me han entendido de qué cosa es un ángulo en posición normal. Recuerda, para que sea un ángulo en posición normal, el origen del vértice coincide con el sistema de coordenadas y su lado inicial en el semieje X positivo. Entonces, mira, vamos a dibujar acá nosotros un ángulo. Ahí está, lo estoy dibujando, mira, ahí está. Muy bien, automáticamente tengo un ángulo, empezó acá, mira, empezó acá y terminó acá, ¿no? Vamos a colocarlo, pues, un ángulo alfa. Ahí está, un ángulo alfa. Alfa, jóvenes, podemos ver que está en el tercer cuadrante. Metes el primer cuadrante, segundo, tercer cuadrante. Alfa está en el tercer cuadrante. Muy bien. Ahora, yo te pregunto, ¿este ángulo alfa estará en posición normal o no? Veamos, mira, inició en el semieje X positivo. Profesor, su vértice coincide con el sistema de coordenadas, muy bien, en origen, correcto, suficiente, dos condiciones suficientes para que sea un ángulo en posición normal. Entonces sí es un ángulo en posición normal, ¿no? Donde el alfa, pues, está en sentido antihorario, ¿no? Es decir, alfa es un ángulo positivo, ¿no? Es mayor que cero, ¿no? Entonces sí es un ángulo en posición normal. Ahora tenemos acá otro dibujo más, otro angulito, mira, ahí está, lo estoy dibujando, ¿sí? Ahí está, ¿no? Muy bien. Veamos si es un ángulo en posición normal o no. Pues vamos a colocarle, pues, acá un ángulo phi, es una variante de phi, ahí está. Y yo puedo observar que phi está en el primero, en el segundo cuadrante, ¿no? Ahí está, te pertenece al segundo cuadrante. ¿Qué más? Veamos si es un ángulo en posición normal. Mira, inicia en el eje X positivo y su origen del vértice o su vértice está en el origen. Entonces el profesor, sí es un ángulo en posición normal. Y el ángulo, pues, está en sentido horario, ¿no? Es decir, phi es negativo, ¿no? Ten en cuenta que los sentidos horarios son ángulos negativos, ¿no? Entonces también es un ángulo, este de acá es un ángulo en posición normal, también es un ángulo en posición normal. Continuamos con otro ejemplo, mira, a ver. Tenemos acá, estamos dibujando un ángulo, sí, ahí está un ángulo beta, ¿no? Veamos si es un ángulo en posición normal o no. A ver, primero, beta, ¿en qué cuadrante estaría? A ver, acá está en el tercer cuadrante, acá está en el segundo cuadrante, phi. Acá beta, jóvenes, ¿en qué cuadrante está? Ah, mira, cae en un semieje. Alguien dirá, profesor, está en el tercero, hay otros dirán en el cuarto. No, cuando cae en los semiejes, vamos a decir que no pertenece a ningún cuadrante. Repito, si cae en un semieje, vamos a decir que no pertenece a ningún cuadrante, ¿ya? Simplemente vas a decir que B es un ángulo cuadrantal, se acabó. No va a pertenecer a ningún cuadrante. Muy bien, podemos ver que empezó acá, está correcto en el semieje X positivo. Su origen es el origen de coordenadas, su vértice está correcto, por lo tanto sí es un ángulo en posición normal. Pero no pertenece a ningún cuadrante, pues, ¿no? Y además beta está en sentido antihorario. Entonces beta, ¿qué cosa es? Beta es mayor que 0. Muy bien, veamos a ver, entonces decimos acá beta es un ángulo cuadrantal, ¿ya? Un ángulo cuadrantal, porque no pertenece a ningún cuadrante. Y por último, a ver, veamos otro ejemplo más. Y observando el ángulo teta. ¿Ve? Este ángulo teta será un ángulo en posición normal. Veamos. ¿Dónde empezó? Empezó acá. Uy, profesor, mira, esto que está acá no es el semieje positivo. Va bien, terminó ahí y eso no es la condición. Ah, pero su vértice sí está en el origen de coordenadas. Ah, pero esto lo malogró. Entonces automáticamente digo que teta no está en posición normal. Ya, teta no está en posición normal. Eso acá, esto de acá sí, teta no está en posición normal. Ya, muchachos, entonces decimos alfa, phi y beta están en posición normal, sí, pero en cambio teta no lo está, pues teta no lo está, ¿no? Muy bien, a ver, veamos entonces, jóvenes, esta observación, hay que tener mucho cuidado, lo que acabo de mencionar. Cuando un ángulo teta está en posición normal, o sea, está en P.n, o sea, Pn, o sea, en las siglas, posición normal, el lado final puede estar en uno de los cuadrantes. Mira,
El lado final, claro, puede estar en uno de los cuadrantes, mira, puede sacar, ¿no? Puede estar en uno de los cuadrantes, o simplemente puede estar en los semiejes, como te decía, ¿no? En cuyo caso se dice que el está en tal cuadrante, o bien encontrarse sobre el eje X o el eje Y, entonces decimos que es un ángulo cuadrantal, lo que te acabo de mencionar. Muy bien. Veamos entonces, ahora sí, la definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, ¿no? Muy bien, sea θ un ángulo en posición normal, ya sabes que es un ángulo en posición normal, ¿sí? Y P sea un punto, ¿no? Que pertenece a su lado final de ese ángulo, entonces vamos a definir, ¿ya? Mira, tengo acá ya un sistema de coordenadas, sistema rectangular, plano cartesiano, ¿no? Que utilizó, por ejemplo, el gran filósofo y matemático francés René Descartes, ¿no? René Descartes utilizó con ese plano, fue uno de los primeros en utilizar, pues, los planos cartesianos, ¿no? Él asoció cada punto del plano cartesiano, lo asoció pues con pares ordenados, pues, ¿no? Muy bien, entonces veamos, tengo acá el eje Y, eje de ordenadas, eje X, eje de las abscisas, y vamos a colocar un ángulo en posición normal, entonces, ¿no? Ahí está, ubico un punto, este punto me asocia ¿a quién? Me asocia pues, ¿qué cosa? Me asocia un punto en el eje X y me asocia ¿con quién? Con un punto en quién, jóvenes, con un punto en el eje Y, ¿no? En este caso en el eje Y positivo y acá en el eje Y negativo, no puede ser cualquier punto, no puede estar en cualquier cuadrante. Muy bien, este punto por lo tanto va a ser un A, B, ¿no? En este caso él viene a ser un A y él viene a ser un B. Bueno, ten en cuenta que los puntos se ubican de esta manera, ¿no? El primero es el eje X y el segundo es el eje Y. Muy bien, voy a trazar entonces ¿qué cosa? Yo voy a decir que el A, este A acá, ¿cómo se le conoce? Como es el primer elemento, se le va a conocer como la abscisa del punto P. Claro, porque le pertenece al eje X, pues abscisa del punto P. Y B, ¿qué cosa va a ser? Va a ser la ordenada del punto P, ¿ya? A abscisa, B ordenada. A abscisa, B ordenada, ¿ya? Del punto P. ¿De qué punto? ¿De qué punto estamos trabajando? El punto P. Muy bien, voy a trazar entonces un segmento. Este segmento voy a trazar hasta el origen de qué ordenada voy a trazar, ¿sí? Por lo tanto, le voy a dar una longitud R. Ya ese R, jóvenes, se le va a conocer como radio vector del punto P. Entonces, si te preguntan, ¿qué es un radio vector? Un radio vector, jóvenes, es la distancia desde un punto cualquiera del plano cartesiano hasta el origen de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner acá un punto y trazas un radio vector. Por acá le pones un punto, trazas ese radio vector, ¿ya? Muy bien, y vamos a colocar pues el ángulo en posición normal, ¿no? En este caso el ángulo θ. Θ es el ángulo en posición normal porque empezó en el semi-eje X positivo y bueno, y su origen está en el plano cartesiano, es correcto. Muy bien, listo. Sigamos entonces, jóvenes, vamos a definir entonces R, el cálculo del radio vector. ¿Cómo se calcula el radio vector? Simplemente lo vas a calcular de la siguiente manera, mira. Simplemente vas a aplicar, le sacas la raíz cuadrada a la ordenada, le das al cuadrado, más, en este caso, a la abscisa al cuadrado, y más la ordenada al cuadrado, ¿no? Al cuadrado más b al cuadrado, así de sencillo, ¿no? Repito de nuevo, así de sencillo vas a calcular el radio vector, ya la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo un punto que me dicen punto P 3,4, te dice calcula el radio vector. No hay necesidad de que grafique, simplemente dice, no, profesor, fácil, radio vector, se me acaba de mencionar que es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, así de fácil, mira, más 4 al cuadrado, así de sencillo, ¿no? Y jóvenes, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25, pues, ¿no? Y la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿no? Entonces digo, el radio vector vale 5, ¿ya? No hay necesidad de graficar, repito. Muy bien, ya está. Ahora vamos a definir, jóvenes, las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Entonces definimos el seno. El seno, jóvenes, se va a definir como B sobre R, es decir, ordenada sobre el radio vector. Ordenada sobre el radio vector. ¿Te acuerdas que decían nosotros en los triángulos rectángulos, en este caso en triángulos rectángulos, ángulos agudos? Yo te había dicho que el seno, ¿qué cosa era? Era cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa. Ahora este opuesto lo cambias por ordenada y esta hipotenusa lo cambiamos por radio vector, ¿ya? Es una simple lógica, ¿no? Opuesto de ordenada y hipotenusa de radio vector. Ya ese debe ser un cambio, ¿no? Para que memorice más que todo. Entonces el seno de θ es
repito, ordenada sobre el radio vector. El coseno se define como ¿quién? Como la abscisa. La abscisa, ¿quién era en los triángulos rectángulos? Era el adyacente, ¿sí? Entonces adyacente lo cambias por abscisa sobre el radio vector, que viene a ser la hipotenusa en los triángulos, ¿no? Muy bien, la tangente va a ser, jóvenes, la ordenada sobre la abscisa, la cotangente va a ser al revés, en este caso pues va a ser abscisa sobre ordenada, la secante, jóvenes, se va a definir como radio vector entre la abscisa, y por último la cosecante se va a definir como radio vector sobre la ordenada. Ya, muchachos, entonces ahí está ya las 6 definiciones ya de las razones trigonométricas cuando un ángulo está en posición normal. Bien, entonces vamos a ver qué cosa es los ángulos coterminales. ¿Sí? Los ángulos coterminales, chicos, van a ser aquellos ángulos que van a estar, que pueden o no estar en posición normal. Es decir, pueden ser que sean ángulos trigonométricos y se acabó, ¿no? No necesariamente tienen que estar en posición normal. ¿Ya? Veamos cuáles son las características. Uno, que tienen el mismo lado inicial. Si yo veo que dos ángulos tienen el mismo lado inicial, jóvenes, automáticamente se puede decir ya que son ángulos coterminales, pero necesito ¿qué cosa? Necesito el segundo punto, que tiene que también tener el mismo vértice. Ya, y por último el tercer punto, el mismo lado final. Si cumple con estas 3 características, el mismo lado inicial, el mismo vértice y el mismo lado final, automáticamente decimos que es un ángulo en posición, pero en ángulos coterminales. ¿Ya? A ver, veamos. Mira, acá, un ejemplo, tenemos el lado inicial para alfa y también para teta, mira. Y el lado final también para ambos, mira, lado final para el alfa y también para el teta. Y el vértice es el mismo, mira. Entonces decimos que alfa y teta, ¿qué son? Alfa y teta pues son ángulos coterminales. ¿Ya, muchachos? Alfa y teta son ángulos coterminales. Tenemos otro ejemplo acá, mira, observa. Acá está el alfa y acá está el teta, ¿no? ¿Tienen el mismo lado inicial? Sí, mismo lado inicial ambos tienen, y también tienen el mismo lado final. Inclusive tienen el mismo vértice, mira. Cumple con estas características. Por lo tanto, también son ¿qué cosa? Son ángulos coterminales, ¿no? En este caso son ángulos trigonométricos porque no están en un plano cartesiano, y acá son ángulos en posición normal porque están en un plano cartesiano y cumple con las características de un ángulo en posición normal. Por lo tanto decimos que son ángulos coterminales, ¿no? Ahí está, muchachos. Ahí está, mira, en ambas figuras alfa y teta son ángulos coterminales. En el primer gráfico son ángulos trigonométricos, como te mencionaba, y en el segundo caso son ángulos en posición normal. ¿Ya, chicos? Ahí está, muy bien. Entonces, ahí está la definición, ¿no?, de ángulos coterminales. El mismo lado inicial, el mismo vértice y el mismo lado final. 3 características fundamentales. Muy bien, ahora veamos algunas propiedades que se cumplen en los ángulos coterminales. ¿Cuáles son? A ver, si alfa y teta son ángulos coterminales, se va a cumplir lo siguiente, que la diferencia entre dos ángulos tiene que ser múltiplo de 360. Repito de nuevo, dos ángulos van a ser coterminales si la diferencia entre los dos es 360 por algo, donde K, pues, ¿qué cosa es? K es un número entero, es decir, el 1, el 2, así hasta el más infinito, o el 0, menos 1 hasta el más infinito, es un número entero. Ya, muchachos, agregamos un ejemplito, acá mira, ve, 1110 y 30 grados son ángulos coterminales, claro que sí. ¿Por qué? Porque al momento de restar me sale 1080 y 1080 es 360 por algo, es decir, si el resultado de esos dos ángulos al restarlo es un múltiplo de 360, en este caso me salió 360 por 3, entonces digo que sí son ángulos en posición normal. ¿Ya? Muy bien. Segunda propiedad de los ángulos coterminales, siendo alfa y teta ángulos coterminales y en posición normal, ojo, aparte de ser coterminales y están en posición normal, se va a cumplir lo siguiente, mira, que la razón trigonométrica de uno de los ángulos va a ser igual a ¿quién? A la misma razón trigonométrica del segundo ángulo. Por eso no entiendo. Veamos un ejemplo, mira, veamos un ejemplo. Ten en cuenta que RT es razón trigonométrica. Veamos un ejemplo, mira, el seno de 1110 grados, es el mismo que he tomado acá, mira. Solo que este ángulo lo voy a colocar yo en posición normal, o sea, lo voy a ubicar en un plano cartesiano. Entonces, el seno de 1110 grados sería igual a ¿quién? Sería a la misma razón trigonométrica, me dice, o sea, ¿el seno de quién? El seno de 30, pues. Ya que 1110 con 30 son ángulos coterminales. Y si yo los ubico en un plano cartesiano, es decir, los coloco en posición normal, entonces yo puedo decir que el seno de 1110 grados es igual al seno de 30 grados. ¿Ya? Esa es la segunda propiedad
de ángulos o terminales. Muchachos, muy bien, listo. Entonces el resultado de estos dos pues sería un medio, ¿no? Seno de 30 es un medio, por consiguiente el seno de 1110 grados también nos sale un medio, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Pues son iguales. Muy bien, chicos, entonces esa es la parte teórica. Ahora empezamos con la parte práctica. A ver, primera pregunta de forma inmediata. Dice, jóvenes, el punto P 1,-4 pertenece al lado final de un ángulo en posición normal. Es decir, a ver, no hay necesidad de dibujar, jóvenes, vas a ver por qué, pero lo voy a hacer por si acaso. Acá mira el punto P, 1,-4. O sea, por acá está el 1 y por abajo está el -4. 1, 2, 3 y -4. Por acá está, ¿no? O sea, el punto que vas a ubicar es este punto que está acá, ¿no? Este es el punto P, ¿no? Es el punto que está acá. Trazo el radio vector, ¿no? Bueno, ¿no? Ese es el ángulo en posición. Bueno, el ángulo en posición normal puede estar así, ¿no? En este sentido, o puede estar en este sentido, ¿no? O sea, me dice, ¿no? Calcula el valor de Q, que es raíz cuadrada de 17 por la secante de teta más la tangente de teta. Entonces, como yo necesito la secante del ángulo teta y la tangente, ya, entonces recuerda que la secante, jóvenes, la secante de un ángulo en posición normal, ¿a qué era ¿cuál es la definición? A ver, ¿te acuerdas? ¿Y cuál es la definición de la tangente, jóvenes, de un ángulo en posición normal? ¿Te acuerdas? La tangente, ¿qué cosa era? Era, profesor, la ordenada, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre la abscisa, ¿no? Y la secante, jóvenes, ¿quién era? La secante era el radio vector, ¿sobre quién? Sobre la abscisa, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué necesitas en realidad para resolver este problema? Necesito eso, pues, ¿no? Radio vector y la ordenada y la abscisa, necesitamos eso. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Con este dato, pues, con este punto, ¿no? Profesor, y usted ya me enseñó el radio vector, ¿cómo se calcula? Claro que sí. El radio vector se calcula como 1 al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿no? Es decir, a al cuadrado y b al cuadrado. Bueno, acá sería 1 al cuadrado de 1, menos 4 al cuadrado de 16, 6 más 1 sería 17, entonces R sería la raíz cuadrada de 17. Ya tengo radio vector. Y lo que me están pidiendo a mí, ¿qué cosa es? Esto que está acá, ¿no? Vamos a borrar esa parte a ver que me está incomodando. Vamos a borrar. Y digo lo siguiente. Entonces puse igual aquí a la raíz cuadrada de 17. Secante, ¿qué es? Radio vector sobre la abscisa. ¿Quién es el radio vector? En este caso 17. ¿Quién es la abscisa? 1, ¿no? Sería raíz 17 sobre 1. Más la tangente. La tangente, ¿qué es? Ordenada sobre abscisa. ¿Quién es la ordenada acá? Menos 4. ¿Quién es la abscisa? Es 1. Sería menos 4 entre 1. Y bien, muchachos, ya me puedes indicar la respuesta, ¿no? Raíz cuadrada de 17 por raíz cuadrada de 17 es 17. Más por menos es menos, sería menos 4. 17 menos 4. Por lo tanto, la respuesta sería 13 para la primera pregunta. Muy bien. A ver, pregunta número 2 nos dice lo siguiente. El punto Q menos 3,2 pertenece al lado final de un ángulo estándar. Dice, recuerda que un ángulo estándar es lo mismo que decir un ángulo en posición normal, ¿no? Ahí está. Dice que es un ángulo estándar, o sea, es un ángulo en posición normal. Lo mismo, muchachos, lo mismo que de antes, ¿ya? De frente nomás, a ver, de forma inmediata. Calculamos el radio vector, tenemos el punto acá. ¿Cómo se calcula el radio vector? Como menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. El orden acá no pasa nada, el orden puede ser en cualquier sentido, ¿ya? Pero lo leas al cuadrado y lo sumas, pues, ¿no? Entonces el cuadrado es 4, menos 3 al cuadrado es 9, 9 más 4 sería 13, entonces R sería la raíz cuadrada de 13. Ya tengo radio vector, simplemente lo que me piden a mí es esto, ¿no? P, raíz cuadrada de 13 por el seno de alfa menos 1. Pero como yo sé que el seno de alfa, ¿qué cosa era? ¿Te acuerdas? Acuérdate del seno de alfa, ¿qué cosa es el seno de alfa? Era la ordenada, ¿sí? La ordenada ¿sobre quién? Sobre el radio vector, ¿sí? No, sobre el radio vector, acuérdate eso, ¿no? ¿Y quién es la ordenada acá? La ordenada es 2, pues, ¿no? La ordenada es 2. ¿Quién es el radio vector? Raíz cuadrada de 13. Entonces colocamos pues 2 sobre raíz cuadrada de 13, menos el 1, pues, ¿no? Bueno, se simplifica la raíz cuadrada de 13. Y 2 menos 1, ¿cuánto es? 1, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería 1 para la pregunta número 2, ¿no? Ahí está la clave B, sería, ¿no? Bien, veamos el siguiente problema, muchachos. A ver, indica lo siguiente. Dice, calcula el valor de K, que es igual a seno de alfa más coseno de alfa. Ahí está, mira. Yo te pregunto, ¿alfa está en posición normal o no? A ver, veamos, sí, el lado inicial, origen, pues sí está en posición normal. Entonces, podemos aplicar ¿qué cosa? Podemos aplicar las definiciones, pues, ¿no? Ya, entonces ya tengo ¿qué cosa? Ya tengo la abscisa y ya tengo la ordenada. ¿Quién te faltaría? El cálculo del radio vector, ¿no? Entonces lo vamos a calcular este radio vector, ¿no? Voy a ponerle R y vamos a calcular. Lo calculamos así, ¿no? 15 al cuadrado más menos 8 al cuadrado, ¿no? Jóvenes, esto sale 289, lo puedes comprobar, y la raíz cuadrada de 289 se sale 17.
ya tengo radio vector. Simplemente reemplazamos a lo que me piden. Yo sé que el seno, ¿qué cosa es? Vamos, recuérdate, el seno, ¿qué cosa es? A ver, vamos, el seno es ordenada. ¿Sobre quién? Sobre radio vector, ¿no? Sobre radio vector. Y el coseno, que es abscisa, ¿no? Es la abscisa. ¿Sobre quién? Sobre radio vector. Recuerda que la abscisa es el primer componente y la ordenada es la segunda, pues, ¿no? Entonces sería menos 8 entre quién? Entre 17, ¿no? Ahí está. Más el coseno. ¿Y el coseno quién sería? El coseno sería pues 15 entre 17. Bueno, 15 menos 8 sería 7, sobre 17 sería la respuesta, ¿no? Ahí está. Ten en cuenta que son fracciones homogéneas, solamente resta los numeradores, ¿no? 15 menos 8, 7, sobre 17. Entonces la respuesta sería la clave de dinosaurio. Muy bien. A ver, pregunta número 4, me indica lo siguiente. Si la cotangente de alfa vale menos 3 medios, calcula el valor de m. Sí, mira, date cuenta que alfa está en posición normal. Mira, su lado inicial empezó en el eje positivo y su vértice está acá. Ah, es un ángulo en posición normal. Por lo tanto, aplico las propiedades que se cumplen en ella, pues, ¿no? A ver, digo lo siguiente. Yo sé que la cotangente por dato, acá me dice que es menos 3 medios, está acá. Pero yo sé que por definición la cotangente, ¿qué cosa era? Claro, ya lo dijiste, ¿sí o no? La cotangente era, profesor, la abscisa sobre la ordenada, es decir, esto es igual a ¿quién? A menos 9 sobre m. Bueno, esto pasa a multiplicar en aspa, ¿no? Sería menos 3m menos 18, ¿no? Menos 18. Simplificamos, o eliminamos la n, buscamos tercia 1, tercia 6, ¿no? O sea, m vale 6. Ya está, y esa es la respuesta porque me pide el valor de m, ¿no? La clave de dinosaurio. Muy bien, ahora el problema número 5 me indica lo siguiente, dice obtener el valor de la tangente de θ. Observa, ¿θ está en posición normal o no? A ver, veamos, el lado inicial empezó en el eje X positivo, sí, correcto, su vértice pertenece al origen de coordenadas, sí, correcto, sí, es un ángulo en posición normal. Por lo tanto, todos los puntos que están en ese lado final, yo puedo trabajar con las relaciones trigonométricas. Entonces, como este segmento es el lado final, entonces podemos trabajar con cualquier punto. Puedo trabajar con este punto que está acá, puedo obtener eso, o si no, puedo obtener este punto que está acá. Y date cuenta que este punto es más conveniente, jóvenes. Vas a ver por qué, mira. Triángulo de 37. Si vale 37, jóvenes, entonces ¿cuánto se lo pone este ladito? Ya me dijiste, ¿cuánto vale 3K? Él valdría 53. Entonces, este que está acá, este lado al cuadrado, ¿sería cuánto? Sería 4K, ¿no? Vamos a borrar esa parte, se note. Este valdría 4K, ¿no? Mira, 3K, 4K, él valdría 5K. Pero déjale eso ahí nomás. 3K, 4K. Pero como es un cuadrado, mira, se nota que es un cuadrado, entonces esto vale también ¿cuánto? Valdría 4K, ¿no? Y él también valdría 4K, ¿no? Ahí está, porque son lados iguales, pues. Y listo, muchachos, mira, ven, este punto que está acá, ya me puedes decir, ese punto ya se puede saber, ¿sí o no? Claro, mira, ¿por qué? X, 7, 7K, pero está en el lado negativo. Como está en el lado negativo, entonces sería menos 7K, ¿no? Entonces acá sería menos 7K, acá sería menos 7K. Y en la vertical sería ¿cuánto? En el Y sería 4K, ¿no? O sea, acá sería, ese sí es positivo, ¿no? De repente alguien me diga, profesor, no entiendo, ¿por qué le puso menos 7K si acá es 7K? Lo que pasa en distancia es 7K, eso es correcto. Ten en cuenta que las distancias son positivas. Pero le he puesto menos 7 porque este punto que está acá, en el eje X negativo, sería menos 7K, pues, ¿no? Sería un punto, ¿no? Sería una coordenada como menos 7K. Muy bien, entonces el punto que está acá sería menos 7K, 4K. Suficiente con eso, ¿para qué? Para poder encontrar la tangente de θ, ¿no? Voy a colocarla acá de forma formal, ahí está el punto, ¿ya? Ahí está el punto. Entonces ahora sí digo, el profesor pide tangente de θ, y la tangente, ¿qué cosa es? A ver, acuérdate, tangente era ordenada sobre la abscisa, ¿no? Es decir, 4K entre menos 7K, ¿no? Ahí está. Bueno, se va la constante K, por lo tanto, cuando la respuesta sería menos 4 séptimos, ¿no? Ahí está, la respuesta sería la letra A de Android. Bien, muchachos, entonces terminamos con este último problema. La número 6 nos indica lo siguiente, a ver, ¿qué dice? Calcula 2 veces el seno de psi, este símbolo es psi, ya PSI, psi, seno de psi, sobre el seno de beta, menos 4 veces la cotangente de beta sobre la cotangente de psi. Muy bien, muchachos, vamos a calcular entonces. Mira, ven, observa acá el diseño gráfico. Yo puedo observar que tanto el ángulo beta como el ángulo psi, jóvenes, tienen el mismo lado inicial, mira, ven. Ambos empiezan acá. Y ambos terminan en este segmento que está acá, mira, ambos terminan ahí. Ah, profesor, y tienen el mismo vértice inclusive. Ah, se cumple que ¿qué? Que son ángulos coterminales, pues. ¿Te acuerdas que dije que dos ángulos van a ser coterminales?
Si tienen el mismo lado inicial, el mismo lado final y tienen el mismo vértice. Ah, entonces, ¿qué se cumplía? Se cumplía que si yo tengo el seno de uno de los ángulos, era igual a ¿quién? Al seno del otro, ¿no? En este caso, si yo quiero la cotangente de beta, va a ser igual a la cotangente de ¿quién? Del otro ángulo, que viene a ser ¿quién? Sí. Ahí está, sí. ¿Listo? ¿Sí, muchachos? Ahí está. Entonces simplemente digo lo siguiente, ¿no? Me piden qué cosa, 2 veces el seno de psi sobre el seno de beta, menos 4 veces cotangente de beta sobre la cotangente de psi. Entonces, como yo sé que son iguales, lo simplificamos, pues son iguales, ¿no? Son iguales, mira, acá está. Entonces ¿qué me quedó? Me quedó 2, y acá me quedó menos 4. Y 2 menos 4 cones, eso vale menos 2, ¿no? Vamos a borrar esta parte, a ver, para que se vea la respuesta. Borramos esto. A ver, ¿qué pasó acá? Borramos. Listo, por donde la respuesta sería pues eso, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces la pregunta número 6, respuesta sería menos 2. Y chicos, hemos terminado hasta ahí, esperando que se haya entendido la clase de hoy día. Ahora le toca platicar a ti, nos estamos viendo hasta otra oportunidad.